Queridos amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas. Para nosotros, esta alianza que hicimos con Hanna y con Andrés realmente marca un hito súper interesante porque fue una conversación entretenida. En base a eso dije, ¿por qué no hacemos algo? Y ese algo nació desde el Media Talk, que se me andaba dando vuelta, de darle contenido distinto a nuestros clientes y en general a todas las personas que requieren, digamos, una apertura de mente distinta. Y es por eso que este ciclo considera esta primera charla con la gran Hanna Bach, que es publicista de la Universidad del Pacífico, máster en neurociencia, salud, bienestar general de la Universidad Tecnológica, gerente de investigación y desarrollo de Autómata. Autómata, una gran empresa que la tienen que considerar. Es directora de diseños de servicios digitales del gobierno, X. Y también don Andrés Bustamante Valenzuela, que es psicólogo organizacional del PUC, máster en neurociencia de la Universidad Tec de España, gerente general de Autómata, doctora en diseño de información para el futuro y destacado por Apolitical como una de las 100 personas más influyentes del mundo digital. O sea, ¿qué les puedo decir? Lo dejo en extraordinarias manos para que hablemos de un temazo. El temazo es nuevos trabajos, nuevas generaciones, así que con ustedes, mi estimada Hanna Bach y Andrés Bustamante. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Démosle, Andrés. Démosle, exactamente. Entonces comenzaremos nuestra presentación sobre nuevos trabajos y nuevas generaciones. Les vamos a contar primero un poco de qué va a tratar la agenda, ya para que sepan hacia dónde nos vamos a embarcar. Vamos a hablar un poco de la problemática general del trabajo intergeneracional. Luego hablaremos de la Gen X, la Gen Y, que serían los millennials, la Gen Z, la Gen Alpha, que es emergente, ¿cierto? Y luego cómo podemos ir más allá de simplemente hablar de generaciones y sincronizar de una forma bastante original que ya les vamos a contar. Cómo llevar a los equipos al modo turbo, la importancia del mentoring en el mundo, cómo pasamos de la Grecia antigua y los mentores al mundo moderno. Y finalmente, cómo navegar en el mundo del futuro del trabajo. Así que vamos con eso. Del teléfono a Discord. No sé cuántos de ustedes conocen Discord. Discord es una plataforma para quienes conozcan Slack y para quienes sean más antiguos y conozcan el IRC. Es una plataforma en la cual la gente chatea, pero en grupos, en torno a un tema, ¿ya? Y mucha gente de la Gen Z y la Gen Alpha utilizan bastante Discord, sobre todo, por ejemplo, los grupos de juegos, los grupos de distintos grupos de interés conversan ahí. Y generalmente conocen esa plataforma ahí. Bueno. Entonces cuando hablamos de esta área es como ¿cuáles son las cosas que hemos descubierto que nos comentan, por ejemplo, los gerentes de recursos humanos típicamente, que les complican respecto a la intergeneracionalidad? Entonces, por un lado, el tema de la forma de comunicación. O sea, oye, pero es que en realidad no quieren recibir WhatsApps o tienen horarios para poner los WhatsApp versus el mandar el WhatsApp a cada rato. O en realidad no miran los mails. Entonces, porque las quejas van de unas a las otras. Pues, o sea, que, oye, pucha, la gente más vieja nos manda mails súper largos que uno no los entiende. Y luego están los otros que dicen, oye, pero es que en realidad uno les manda un mail y no lo contestan. Pero los otros dicen, bueno, pero es que me manda un mail lleno de cosas que no dicen nada, sin ninguna cosa accionable y no sé qué contestarle. Entonces ocurren este tipo de sincronizaciones comunicacionales. Y relacionado con lo mismo, por ejemplo, el tema de la separación de la vida del trabajo. Entonces te mando un mail el día viernes en la noche diciéndote, recuerda que el lunes quiero que esté tal cosa. Y es como, yo no voy a mirar el mail después de cierta hora. Entonces como, oye, pero es que esta gente es poco sacrificada. Y lo otro es que cómo son tan abusivos. Y empiezan a haber como visiones distintas que tal vez no son con maldad ninguna de ellas, pero son visiones súper distintas de ver las cosas. Por los temas de diversidad e inclusión, por ejemplo, es como, oye, pero es que ¿por qué tenemos que aceptar que la gente quiera venir con tatuajes o qué sé yo? Cosa que ya pasaba con los millennials y pasaba también ya con algunos X que eran más rockeros, ¿no es cierto? Y quieren venir de cierta forma o con expresión de género distinta y todo, y pareciera ser que es como que lo hacen como una provocación, pero en realidad no, simplemente es así. Y esta gente no me entiende y los otros no entienden la seriedad del trabajo. Entonces, todos encuentran que el otro no lo entiende. Lo mismo temas como tan íntimos de repente que vamos a ver que hay generaciones que son mucho más
preocupadas de la privacidad, a cosas como la familia, ¿no es cierto? Es como, oye, pero es que ¿por qué le das tanta importancia a tu perro, ¿cachai? Ni que fuera tu hijo. Es que lo que pasa es que para mí mi perro es como mi hijo. Ah, pero es que ¿cómo puede ser que esta gente joven encuentre que los perros son como sus hijos, ¿cachai? Entonces se generan ¿qué cosas has escuchado tú, Hanna, que te comentan que son dramas De generacionales? todo, o sea, ya tenemos reclamos así directos de gerentes de recursos humanos que se cuestionan un poco la vida después de hartos años, estamos hablando de experimentados, gente que negocia con sindicatos gigantes, que dice, ¿qué hago con esta persona que no sé si se va a venir hoy porque no sé si se siente bien? Y el concepto de sentirse bien no es que le haya pasado algo, sino simplemente se siente como día lunes un poco bajoneado. Y es todo un proceso, es todo un proceso para la jefatura sobre todo, porque evidentemente la jefatura siempre es normalmente es de mayor edad, para poder adaptar beneficios, de poder adaptar la forma de trabajo, para poder diseñar los equipos, para poder diseñar las cargas, eh, y especialmente ahora estamos con todo el tema de eh, pensando que en realidad están despidiendo a millennials que son más caros, están contratando a los Z y descubren que los Z en realidad no están dispuestos a trabajar esas cargas horarias o esas cargas de trabajo y simplemente renuncian. Y a diferencia de los millennials, que en general renuncian cuando tienen algo en la mano, los Z simplemente saltan al vacío. Claro. Eh, entonces cambian un poco las condiciones, evidentemente, para poder formar los equipos nuevamente. Sí, y en el fondo nos llenamos de prejuicios también, en el fondo, porque creemos que de repente los Z o los alfas son poco comprometidos y vamos a descubrir que pueden llegar a ser más comprometidos incluso de lo que uno se imagina, pero lo que pasa es que requieren de condiciones especiales para comprometerse y entender esas condiciones especiales de compromiso es lo interesante. Entonces tenemos cosas como, pero es que no les gusta quedarse en un mismo trabajo y es divertido, pero en realidad sí hay Zetas que podrían quedarse 10 años en un trabajo, pero lo que pasa es que son las condiciones las que hacen que, y entender esas condiciones son las que permiten entender eso. Después el tema de desarrollo de habilidades, las diferencias entre decir la gente que cree que puede mejorar sus habilidades con un diplomado, con un magíster, con un MBA, versus el concepto de ¿para qué sirven esas cuestiones? Porque voy a perder mi plata y mi tiempo si puedo hacer un curso en YouTube. Y ahí tenemos también formas distintas de ver las cosas. Los temas de privacidad que son importantes, o sea, estas preguntas inadecuadas que se hacen de pronto en el trabajo respecto de la vida de uno. Como la encuesta de clima. Claro, de hecho, incluyendo las encuestas de clima, que a veces son bastante intrusivas. Y yo muchos años me dediqué a la encuesta de clima y ahora que las veo y es como, wow, ¿cómo hacíamos eso? Y lo interesante, por ejemplo, cómo las generaciones nuevas se están preocupando mucho de la salud mental versus de repente la despreocupación por la salud mental. Ni siquiera estoy hablando de los empleadores, sino que de los mismos trabajadores, por ejemplo, de la Gen X o incluso Millennial, que es como no cuidar tanto el sueño y cosas por el estilo que terminan generando el burnout a ellos mismos. Así que todo ese tipo de cosas vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación con las distintas generaciones. Así que vamos a partir por la Gen X. ¿Cuál es la Gen X? Ya, lo primero es que, ahora, esta presentación se la vamos a enviar a todos los que se inscribieron, así que en realidad no quiero que tomen notas, pero sí que vayan entendiendo y vayamos conversando un poco del asunto y pueden conversar con nosotros a través de cualquiera de los canales con los cuales estén viendo esto, especialmente los que están ahí. Mandamos un saludo a Isaac, que nos está viendo desde YouTube. Entonces los Gen X son 1965, 1980, cincuentañeros, básicamente cincuentañeros, crecieron en el auge de los 80, vivieron la crisis de los 80, han vivido por lo menos 2 crisis económicas en el cuerpo, y eso hace que sean efectivamente súper trabajólicos, porque han tenido que sobrepasar la pobreza, porque veníamos de indicadores de pobreza de los 70, a la abundancia de los 80, a la abundancia de los 90 y a la crisis asiática. Entonces, básicamente son escépticos, con justa razón, y son desconfiados, corporativamente desconfiados. Y son súper institucionales, lo cual significa que aunque no confíen en la institución, igual van a decir no, pero igual que respetar al presidente. Y eso es re interesante, excepto aquellos que están como más en el borde. Una de las cosas que uno trabaja con los X es que les gusta aprender cosas nuevas, o sea, porque son recursivos. ¿Por qué? Porque son trabajólicos. Así que es una súper buena combinación. Pero en formatos más tradicionales, eso sí. En formatos mucho más tradicionales. Estos son diplomados, son magíster. Es el MBA, ¿cachai? Y después de un rato el Gen X se pregunta, oye, yo hice un MBA y todo, ¿y dónde está como el resultado de eso? ¿Sí? Y los nuevos formatos de trabajo, que este es interesante, el trabajo que nosotros consideramos potencialmente más interesante para el Gen X es el trabajo fraccionario, o el fractional, como le dicen los gringos. En el caso del trabajo fraccionario,
es un trabajo donde nosotros hacemos el mismo rol que antiguamente tomábamos, por ejemplo, un director de finanzas, un director de recursos humanos, un generalista de recursos humanos, y en vez de hacerlo en una sola compañía, lo entregamos parcialmente, pero tomando el rol y la responsabilidad en cada una. O sea, no somos freelancers, no somos consultores. Tomamos el cargo, tomamos el rol, pero lo dividimos. ¿Por qué? Porque ya tenemos la capacidad de poder dividir ese trabajo. ¿Por qué? Porque somos altamente experimentados. Y siempre va a ser súper complejo para el Gen X dejar de tener el prestigio de un cargo y el trabajar en una oficina y en una empresa con una marca y pasar a ser consultor. Y ese es el mayor como barrera que nosotros vemos en los Gen X. Y nosotros hemos hecho programas específicamente para Gen X para poder entender qué es lo que hace que migran entre un punto y otro. Y el prestigio es todo un tema. Puede ser que estén en una compañía, que la pasen mal, que tengan malas condiciones, pero que tengan prestigio y aún se queden ahí por muchos años. Entonces, el que tomen riesgo va a ser todo un tema. Pero si tienes suficiente prestigio, puedes tomar el riesgo. Claro, un tema importante también, y vamos a ver que hay diferencias importantes, sí, efectivamente, en la planificación familiar, por lo tanto, generalmente los Gen X tienen más hijos, y eso también requiere de mayor estructura en lo que tiene que ver con la cosa laboral. Claro. Ahora, después ¿sí? Después lo que nosotros vemos es como tiene que ver con integración de tecnología. Y hay integración con tecnología, Andrés, danos algunos ejemplos de qué sería una integración de tecnología con software estándar de la industria. Software estándar en la industria es como utilizar, no sé, pues Salesforce como CRM, o Dynamics, por supuesto que es saber implementar un SAP, en el fondo todas las plataformas que le llaman como world class, porque en el fondo es como, aquí aplica mucho, el Gen X está muy asociado a este concepto antiguo que se decía, a nadie lo echan por comprar IBM, que en el fondo a nadie lo echan por comprar Oracle, a nadie lo echan por comprar SAP, es como compra una cuestión que es carísima y que de alguna forma no sabemos, puede no funcionar, pero si no funciona no es culpa mía, porque compré lo mejor. Y es muy asociado un poco a la lógica también un poco baby boomer, de que compro lo demás, un Mercedes-Benz no se va a echar a perder, un Audi no se va a echar a perder, compro lo más caro, es lo mejor. Entonces hay mucho menos riesgo de pronto de decir, oye, voy a probar este software que es de una startup o algo por el estilo, porque en el fondo el riesgo además me lo llevo yo. Y de hecho, el Gen X ve la primera transformación, tal como bien dice Isaac por ahí, es como ve la primera transformación tecnológica. Entonces ve los Balance Scorecard, ¿cachai? Son los primeros que sufrieron con las grandes empresas que comenzaron a comprar esta tecnología y tratar de implementarla. Los grandes ERP, los grandes CRM, o sea, básicamente los grandes sistemas. Claro. Y una de las gracias que uno está pensando, si tú eres un Gen X ahora, es tomar una de las herramientas que sea de clase mundial, aprender a utilizarla y utilizar tus buenas prácticas y tu experiencia para configurar esas herramientas. Porque la verdad es que lo que nadie te dice es que esas herramientas por sí solas no funcionan y requieren un nivel de sofisticación de proceso que solamente un Gen X, por la cantidad de años que tiene la industria, puede ocupar. Claro. Hay algo que pone Emerson aquí interesante. Efectivamente, la Gen X es la primera generación que se encuentra con la tecnología. Solo que hay un pequeño grupo, ya, o sea, es un grupo más privilegiado que tiene acceso a la tecnología y es un acceso a la tecnología. O sea, existe un grupo de hecho que se llama los Xennials, que están justo al medio, que sería gente como yo, por ejemplo, que en el fondo somos los que tuvimos mucho privilegio de tener a los 14 o 15 años acceso a Internet, pero éramos del 0,0 algo por ciento de la población. Por lo tanto, en general, la Gen X es una generación que se encontró con la tecnología después de salir del colegio, de tipo 30 años. A los 20 algo. Entonces, claro, entonces es gente que de todas maneras, o sea, considera que la tecnología es lo muy importante, son todos los gerentes que consideran que la transformación digital es clave, pero que van a estar todavía tal vez pensando en el Balance Scorecard o en el Power BI o algo por el estilo, porque en el fondo hay un acercamiento a la tecnología que es un poco más tardío. Entonces, efectivamente, hay un acercamiento, pero sí tienen claro, o sea, a diferencia de la generación Baby Boomer, estos sí tienen claro que sin tecnología es como imposible hacer las cosas. Claro, ellos vieron la transformación entre, no sé, entre tener cosas en XML, pasar a SAP y pasar a REST. Hicieron su tesis en Word, no la hicieron en máquina de escribir, además. Exacto, sí. Sí, de hecho, pasaron de tarjeta a la no tarjeta. No sé qué es lo que se después de la tarjeta. Bueno, respecto a la orientación de trabajo, los Gen X son súper interesantes porque son súper orientados a la meta. Eso significa que puede ser que no sean muy sustentables con respecto a la técnica de trabajo, pero sí sean como para sacarla. O sea, tú pones un Gen X y básicamente es como caballo de carrera. El problema es que corre bien en la primera, corre bien en la segunda, pero ya cuando ya 10 años son lo mismo, como que le da burnout. Pero el burnout es para cobarditos, entonces como que no reconoce que está con burnout. Sí, claro.
Sí, Es un y tiene es este un muy rol buen punto. La gestión emocional es muy de guerra. claro. O sea, esta es una generación que el trauma generacional todavía está ahí, pero todavía no está tratado. Y hay algunos más avanzados que logran llevarlo así como a terapia y todo, pero están en ese proceso. Eh, las áreas de expertise, y esto es súper importante, y esta es la estructura que van a ver, le vamos a explicar en cada una de las generaciones. El Gen X, el área de expertise es el manejo de riesgo. ¿Por qué? Porque como han pasado tantas crisis, la verdad es que como que tienen como que las antenas súper encendidas y sus niveles de cortisol están súper altos. Entonces son muy adversos al riesgo, pero al mismo tiempo son muy conscientes del riesgo. Entonces, es una muy buena mezcla. El baby boomer es como solamente como que cero riesgo, no queremos riesgo. El X es como, vamos a manejar el riesgo. Porque igual si no manejamos el riesgo, en realidad nos quedamos movilizados. Y un gran desafío que consideramos que es para los X que nosotros conocemos de distintas industrias, es cómo convertir la experiencia en valor. Y a nosotros nos pasa mucho que es como, oye, pero si tengo 30 años en el mercado, salí al mercado a ser contratado y descubrí que nadie me está llamando, no soy atractivo, y les cuesta mucho hacer la conversión entre la experiencia que tienen y el valor que pueden entregar. ¿Por qué? Porque la experiencia es acumulativa. O sea, pero 25 años en la industria del cemento es solamente 25 años en la experiencia del cemento, no valor. Y hacer la conceptualización del valor, que finalmente hay un problema, yo lo resuelvo de así, y lo resuelvo así distinto que otra persona, es algo súper importante, que es un proceso que tenemos que acompañar a los Gen X que tenemos dentro de los equipos. Es Sí, como, ya, sabemos que tenés 25 años, pero traduzcámoslo a qué sirve, ¿cachai? ¿Qué es lo que no estás compartiendo con el equipo? En equipos de ventas esto es súper clave. Los Gen X en ventas son increíbles. Porque son súper goal driven, entonces tú las agarras y, o sea, realmente son muy buenos vendiendo. Pero claro, que además para les queda hacer un que se analicen así, Claro, les queda un poco de la letra con sangre entra de los boomers. sí, Entonces, efectivamente están dispuestos a hacer más sacrificios porque es lo lógico, porque la vida consiste sí, en hacer sacrificios. Entonces, es como, exacto, incluso tienen algo de la lógica católica apostólica, ¿cachai? Entonces, como que, sí, porque está bien, ¿cachai? Entonces, por mi culpa. Entonces, eso es sí, positivo hasta cierto punto. Ahí vamos a ver que eso se va desdibujando un poco con las distintas generaciones. no. Entonces ahí pasamos a los famosos millennials. Y los millennials, o sea, que supone que son como los jóvenes, ya no son lo mismo, así para que no se sientan tan Sí. cabros Los chicos, porque millennials tenemos 40. claro, que ya hay dos generaciones más, así que serían... pero los millennials son, para los que vieron es muy divertido, pero todos los años, cada vez que sale una generación nueva, la generación antigua encuentra de cristal a la siguiente. Me encanta, porque cuando salieron los millennials, me acuerdo el discurso de Simon Sinek, que estaba súper bueno, pero hizo un video que la rompió No, en son internet, decía, insoportables. son insoportables, unos llorones y todo el asunto, pero cuando ahora uno mira a los Z, uno dice, oye, los millennials son súper estoicos, ¿cachai? Y ya cuando mira, entonces claro, como que Sí. efectivamente se van poniendo como más. Entonces, estos El son, chiste interno, el chiste interno de los millennials era como, ¿cuándo se va a ir al sudeste asiático? claro, exacto, totalmente, Es sí. como, volvió. ¿Va a Entonces ir o todavía no ha ido? claro, los millennials serían los supuestos nativos digitales. ¿Y por qué digo supuestos nativos digitales? Porque vamos a descubrir que efectivamente estos sí tienen acceso a la tecnología de chicos, pero el acceso a la Sí, tecnología que tienen igual es un acceso ya como de dispositivo y tampoco necesariamente un sí, acceso tan profundo. Pero igual probablemente hay más posibilidades de que un millennial instale un Linux probablemente que un Z. Ah, claro. Son la siendo eso muy generación del nerd. torrent. La generación del torrent, sí, sí, O sí. sea, literalmente la Exacto. generación de la piratería, la generación de los buscadores, la generación de bajar y descargar y configurar cosas, eh, y así. Y Exacto. parte, y es Aprendieron con memes. interesante como, ¿cómo? Aprendieron con memes. Claro, Son los originales de 4chan y el Reddit. Es como, exacto, sí. Y también somos, sí, bueno, hay cosas que no voy a decir, pero sí, somos de esa generación y dentro de esa generación es muy interesante porque en el caso de los millennials son súper autoexigentes y súper process driven. Eso significa que van a estar obsesionados con, no necesariamente con el logro, sino como que en el proceso se haga mejor, se optimice, porque básicamente estamos desregulados. Y como estamos desregulados, queremos arreglar la situación para que esté regulada y que funcione cada vez mejor. Siempre vamos a ser mucho más, vamos a ser pacifistas y congregadores. Y básicamente tratamos de ser como el jefe buena onda, porque aprendimos de los ejemplos mayores, y tenemos el impulso de emprender, aunque no emprendemos. ¿Y por qué no emprendemos? Y esto es interesante, y tiene que ver con lo de arriba, que lo que sucede con los millennials es que los millennials
siempre están en la disputa entre ser independientes, porque son extremadamente independientes, y necesitar estructura. Claro. Y requerirla emocionalmente para poder funcionar. Entonces, en general, los millennials con los que nosotros hemos trabajado para programas de emprendimiento, en general es como, sí, pero no puedo hacerlo solo, me cuesta partir, son como, hacen millones de planes, pero no parten, y es porque justamente les falta agarrar estructura. Eso significa que dentro de equipos van a funcionar extremadamente bien cuando la estructura está clarísima, cuando los roles están súper claros, cuando los procesos están ahí, o sea, pero así van a volar. Si no tienen eso, van a chocar con las moscas así. Claro. Contra el vidrio, básicamente. Ahora, dentro de todo, como dice Hanna, o sea, hay esta lucha entre la independencia y la estructura, por lo tanto, sí van a entender, o sea, originalmente se pensaba que los millennials querían cambiarse de trabajo a cada rato. Estos son los primeros que te dicen, sin que en realidad el trabajo está bien diseñado y es digno, me puedo quedar mucho tiempo y ojalá pase. De hecho, ojalá pase, porque sí son la última generación que decide probar este juego de la familia. La mitad tiene mascota, pero la otra mitad quiere hacer esta prueba extraña que estáis de tener familia, que la encuentran medio rara, pero en el fondo para poder reparar lo mal que lo trataron sus papás o los traumas que tienen de los abuelos. Entonces, porque esta es como la generación puente de los traumas. Después va a venir la ultra traumada y después los que les da lo mismo. Vamos a ver. Exacto. Y es interesante, una de las cosas que sí hemos estado viendo, y a los millennials, creo que los millennials les va a tocar más, y creo que el haberles tocado muy tempranamente va a hacer que también estén muy orientados. No sé si ustedes conocen muchos millennials, pero los millennials somos la generación de los proyectos y el contrato de honorarios. Claro. Creo que nosotros le inauguramos el artículo 22, básicamente. Claro, aquí se habla de freelancing de una forma muy natural. El concepto de freelancing es como la vida. Sí, pero acá en este caso lo que nosotros estamos sugiriendo en el tema de los millennials es que en realidad los millennials deberían, el fuerte de los millennials es llevar equipos, porque son muy buenos congregando y son muy buenos coordinando y arreglando procesos. Entonces están constantemente tratando de arreglar el proceso. Eso hace que en un proyecto que es de corta duración o en un equipo especializado tengan la capacidad de poder mejorar sustancialmente un equipo o un proyecto en un corto tiempo. A diferencia de los otros que en realidad no les importa. El millennial es el que se queda y es como automatiza el Excel, automatiza el dashboard, ¿cachai? Mira lo que nosotros estamos mejorando, revisa cuáles son las cosas que podrían mejorar. ¿Cómo puedes matar a un millennial? Diciéndole que no puede hacer sus mejoras. Ahí se te deprime, se quiere ir. O sea, es como si siente que está haciendo lo mismo, no puede mejorar. Entonces aquí el uso de tecnología, ya el millennial va a usar ChatGPT. O sea, ya lo usó con cierta facilidad, ¿no es cierto? Y va a usar software as a service, es decir, va a tener Gmail, va a tener Netflix en su casa. Va a encontrar razonable contratar ciertas cosas por software. Digo ciertas porque hay otras cosas que todavía va a tener va a tener el toque hipster como de que se necesita esta conexión, ¿cachai? Y va a haber cosas que las va a tratar de hacer de forma más artesanal en el fondo porque todavía tiene una tensión un poco entre lo que fue la tradición de sus papás y lo que es el ser full tecnologizado. Como que también ha tenido este romance un poco con las redes sociales que lo intoxicó y de pronto ve que pierde mucho tiempo. Entonces, como que hay un juego un poco, un ñeque todavía entre lo que es ser un nativo digital o no. Ahí el desafío para los millennials es efectivamente encontrar, o sea, un millennial con tecnología vuela. Entonces, a tus equipos millennials los tienes que tener con herramientas tecnológicas de punta, porque la van a aprender, se van a leer el manual, van a adquirirlo súper rápido y todo. No tengas a tu millennial haciendo las cosas en Excel, porque se te va a morir. Lo cual significa que toda esta lógica del SaaS tiene que ser SaaS de buena calidad. O sea, los millennials son una generación que pregunta, que se va de un lugar por la tecnología que ocupa ese lugar. Y eso lo vemos en el Quiet Resignation en Estados Unidos y todo. Entonces, si quieres un equipo increíble, toma tu millennial, agárralo con tecnología, mézclalo con servicios en la nube, con inteligencia artificial y vas a tener un equipo de lujo. La orientación al trabajo, ¿sí? ¿Qué es el Quiet Resignation para los que no lo conozcan? El Quiet Resignation o el Silent Resignation fue un fenómeno que ocurrió post pandemia, donde la gente, en vez de renunciar, se quedaba haciendo lo mínimo. Ocurrió sobre todo porque hubo un gran movimiento masivo de despidos en empresas, las típicas familias que decían somos una familia y todo eso. Entonces, el último
el último panteón de creencias que tenían los gringos, que tenía que ver con la confianza en el empleo, la confianza en las relaciones laborales, se quebró. Entonces digo, entonces no somos una familia, entonces en realidad no necesito, o sea, tú no eres realmente leal a mí, se viene una pandemia, me abandonas, me dejas votado, te da lo mismo llamarme a la oficina y que yo muera, entonces ocurre una desvinculación y pasa a ser de un contrato social, que es lo que normalmente nosotros tenemos cuando tenemos compromiso, pasamos a un contrato monetario. Y ahí ocurre que la gente no renuncia porque no tiene un trabajo o porque simplemente no está estimulado a hacerlo, pero entrega el mínimo. Es el Silent or Quiet Resignation. Y es un fenómeno brutal en Estados Unidos porque bajó la productividad. O sea, todo el mundo decía, ¿por qué no bajó la productividad si no hemos cambiado nada? Lo que pasa es que cambió la gente y cambió evidentemente las bases valóricas, ¿cachai? De cómo nos relacionamos. Nos quedan varias láminas y tenemos menos minutos que lo típico. Sí. Ya, bueno, los millennials están súper orientados a procesos. Si tú lo dejas a cargo de un proceso, lo va a hacer súper bien, lo va a optimizar. Si que lo dejas a cargo de que un proceso funcione para siempre, se va a morir. Ese es como los experimentos que hemos hecho con los millennials, así que no funciona. Y en general, si lo dejas a cargo de la innovación, de probar cosas nuevas y de mejorarlas y básicamente optimizar el cómo se hace el trabajo, vas a tener la mejor versión de millennial ever. Súper. Ahora pasamos a la Gen Z. La Gen Z es una generación interesante. Nosotros hemos trabajado con Gen Z, hemos tenido contratadas Gen Z y hemos hecho experimentos con Gen Z. Tenemos un TikTok, de hecho, que es la generación de TikTok, claramente. Tenemos como 16.000, de los cuales un porcentaje importante, 60% son Gen Z. Sí. Nacieron con Internet y estos ya son de real nativos digitales. O sea, es como que la Internet es parte de la vida. Y les gusta, y esto es interesante, les gusta trabajar en las industrias de las cuales ellos consumen. O sea, su sueño es trabajar en una empresa de videojuegos, trabajar en una empresa de SaaS, trabajar en Netflix, trabajar en el fondo, aquellas cosas que les gustaría trabajar en esas cosas que ellos usan. Son bastante más autocuidados, son críticos del trabajo y es divertido, pero quieren libertad y emprendimiento también como los millennials, pero también quieren algo de estructura. Entonces les asusta, se ponen ansiosos con el emprendimiento. Lo interesante es que son mejores que los millennials incluso en puestos de trabajo altamente estructurados, porque sí esperan que se les dé harta estructura y son muy buenos para cumplir si se les da mucha estructura. Hay una mayor cantidad de gente de la Gen Z que está diagnosticada como neurodivergente. No sabemos si efectivamente han aumentado las neurodivergencias, pero sí hay más diagnóstico porque están más cercanos y son mucho más auto-aware o autoconscientes de la salud mental. Por lo tanto, también se autodiagnostican o de alguna forma se informan mucho respecto de su forma de funcionar. Les importan mucho los valores, valoran mucho la diversidad de todo tipo, las generaciones, la diversidad las opiniones de los otros. Las opiniones de los otros. Consideran que es muy importante escuchar y respetar al resto y es muy interesante. Están mucho más dispuestos a respetarte y hacer las cosas que tú le pides si ven que tú eres respetuoso con los otros, incluso si eso implica hacer algo que no les gusta hacer. Pero si tienen que hacer algo que les encanta, pero encuentran que tú eres poco respetuoso con el resto, aunque no tenga nada que ver con ellos, eso les molesta. O sea, incluso hablar mal de la otra gente es algo que les puede parecer que no va con ellos. Buscan mucho más Claro, full contrato social. Entonces, el tema del desarrollo personal para ellos es importante y ven como una opción totalmente razonable el estar trabajando eventualmente por un lugar y ser súper como cumplidores en el fondo, pero además tener otros emprendimientos y hacer otras cosas porque sí, su tiempo es el tiempo que corresponde al horario laboral. Claro. Ahora, si tienes un Z en estos momentos que está desconectado, puede ser dos razones. No conectaste emocionalmente o la persona está desregulada. Claro. Entonces, el futuro de los Gen Z en general se ve muy distinto a las generaciones anteriores. Les va a tocar mucho más trabajar en microtrabajos y microtrabajos son básicamente tareas donde la relación con el empleador es literalmente ir a dejar algo, hacer una tarea específica. Por ejemplo, la mayoría de los trabajos de inteligencia artificial de clasificación se realizan con contratos que son de microtrabajos, no son contratos largos. Eso significa que los Gen Z se van a tener que especializar en tareas y probablemente van a tener que adquirir en la siguiente slide. Tener tecnología asistida. O sea, el Gen Z tiene que pensar en sí mismo como Matrix, o sea, como Neo en Matrix. Y acabo de cachar que el Gen Z probablemente va a decir, no vi esa película. No vi esa película, exacto. Pero hay una escena donde está en una habitación blanca y le ponen como parches de información. Ya.
ustedes en vez de considerar cuáles son mis talentos, no, ustedes tienen que pensar qué cosa puedo aprender como herramienta para poder adquirir un talento o adquirir O sea, una competencia. de hecho el Gen Z es muy divertido, pero el Gen Z ¿Mm? usa Alexa y Google y todo eso como al revés y al derecho. Es como parte de la vida. Yo he estado con hartos Z y es como que le preguntan, el otro día estaba hablando con uno y me decía, no, lo que pasa es que tal cosa, y era como que tenía que hacer un ejercicio y le pregunta a Alexa. Quiere saber una definición, le pregunta a Alexa. Es como que Alexa es un personaje más de la casa. Y son los que suben Claro, videos haciendo chistes con Alexa y se saben las claves para cuando le pides que se autodestruya y todo el asunto. Entonces, el concepto de tecnología claro. asistiva, el GPT lo utilizan como por defecto, no encuentran que sea raro usarlo, versus Pero ahí el el millennial que concepto, todavía se siente el, culpable. pero el concepto importante es, no necesitas aprenderlo, necesitas usarlo. Exacto, Y eso es totalmente. súper, súper importante y es un cambio de la otra generación. La otra generación es como necesito entenderlo para usarlo. No. Esto es como un microondas. Tú abres el microondas, calienta la casa. Si lo sabes calentar, punto. Eso es lo que necesitas aprender y esa finalmente la formación que se tiene que trabajar con los Z para que vean resultados. Porque de hecho el span de atención del Z cuando no está interesado es muy, muy corto. Sí, claro. Entonces Pero necesitas muy agarrarlo profundo si se rápidamente. interesa. Exacto, pero primero te tiene que interesar. Exacto. La orientación al trabajo son súper orientados a la experiencia y divergentes en equipo. Eso significa que en experiencia es cómo trabajamos, cómo hacemos las cosas, cómo conversamos. Va a estar súper orientado. El proceso, el X es como, ¿qué logramos? El millennial es cómo lo hicimos. El Gen Z es como, ¿cómo nos sentimos haciendo esto? Y la verdad es que es súper importante porque en realidad una vez que incorpora cierta lógica del Z en la lógica de trabajo, hace que los equipos funcionen mucho mejor. Nosotros lo sabemos porque tuvimos 2 Z trabajando con nosotros. Así que, Sí. y en área de expertise, si uno tuviera que decir, tú tomas un Z, ¿en qué te tienes que especializar tú siendo Z? En la gestión de procedimientos operativos y táctica. Es como, ¿cómo en vez del proceso largo, es ya, ¿cuál va a ser el paso a paso para poder lograr esto de forma sistemática, con el menor esfuerzo posible, con la mayor automatización posible, con qué herramienta y con el mejor resultado? Y ahora, y ahí lo que va a pasar, y esto es lo que le choca a todo el mundo, el Gen Z es posible, es tan flojo que es demasiado trabajador. Sí, Entonces el Gen Z tú le dices, ¿sabes que necesito que me optimices esto de forma que nos demoremos 5 minutos? Y él lo va a hacer, pero no le puedes exigir de vuelta los 5 minutos que acaba de ahorrar, claro. Exacto. porque lo ganó para sí mismo. Exacto, Y hizo sí. un proceso re interesante con ello. Claro, El porque uno Gen tiene que Z, quitarse la cosa mental de que está trabajando menos, porque él optimizó el trabajo, entonces efectivamente está optimizado. exacto, o sea, te ahorró dinero, ¿cachai? Y hizo un Exacto. proceso mejor. Onda, si yo hice mi trabajo en 40 segundos menos, esos 40 segundos pues, son para mí, para descansar, para agarrar mi gato y todo. Importante con los Gen Z también el tema de la validación versus el impacto, donde ellos quieren ser validados, pero también quieren generar impacto. Y esa mezcla es una mezcla bien compleja. Y ahora nos vamos a los Gen Alpha, que son los que están en este momento probablemente de practicantes, que están entrando a su primera pega, tienen 22 años, qué sé yo, los más viejos, y hay otros que son mucho más jóvenes, que son adolescentes. Estos, o sea, los Z les importa mucho el feedback, tienes que darle feedback casi a cada rato. Aquí ya es más. De hecho, se habla de la Gen Alpha como que necesitan real-time feedback en tiempo real. O sea, ojalá todo lo que están haciendo, saber si lo están haciendo bien. Como lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien. Son bastante ansiosos, son la generación más golpeada por el COVID. No hay que olvidar eso. Son la generación que de alguna forma tuvo que ver cosas complejas, ver a sus papás, no sé, peleando en la casa porque se conocieron por primera vez. Y un montón de cosas que tuvieron que vivir de tener colegio en la casa, de hacer cosas por videoconferencia, de un montón de incomodidades, entre comillas. Por lo tanto, también tuvieron que vivir la desregulación emocional en sus propias familias muchas veces y por lo tanto la regulación emocional es aún más compleja y por eso son muy aware, muy conscientes de la salud mental. Y por eso prefieren también entornos más holocráticos, que son autoorganizados, o sea, donde ojalá le digan, mira, este es tu conjunto de tareas y pónganse de acuerdo por chat y lleguen a que la cuestión funcione. O sea, y eso es una ventaja en realidad, porque si uno la aprovecha bien, son personas que trabajan súper bien en entornos así, pero son personas que se han organizado también, sus formas de organizarse, por ejemplo, para jugar, porque utilizaban Minecraft o LOL y todas estas plataformas de juegos en las cuales la coordinación de equipo es súper importante, pero también funciona muy como células terroristas en el fondo, por lo tanto, tienen muy buenas capacidades para hacer equipos en ese sentido. Y aquí las nuevas formas de trabajo que uno puede pensar
es por un lado, le llamamos aquí los avatares, que serían igual que los microtrabajos o los freelancing en el fondo, o trabajos que se pueden hacer en plataformas como Fiverr.com, etcétera. Pero aquí vamos a tener probablemente en el futuro aquellos que pueden funcionar como avatares. ¿Y a qué nos referimos como avatares? A que de frente ni siquiera sepas la persona que estás realmente contratando, porque puede estar en realidad virtual, trabajando a través de VRChat o a través de Discord u otras plataformas, y tener un avatar. Y ese avatar le permite tener probablemente a lo mejor parte de su trabajo automatizado con un bot. No siempre te vas a estar comunicando con el 100% de esa persona, por lo tanto van a utilizar la tecnología de una forma aún más asistiva. Y luego vamos a tener el concepto del trabajo por suscripción. Y el trabajo por suscripción es que las personas se suscriben a mi trabajo. ¿Y qué es lo que es eso? O sea, un ejemplo, no sé, el más clásico hoy día sería, no sé, OnlyFans, ¿no es cierto? Que es que yo entrego un servicio y la gente me paga mensualmente por ese contenido, pero también vamos a ver que hoy día tanto Instagram como Patreon, Love, Ko-fi, hay un montón de plataformas en las cuales la gente, o sea, los Gen Alpha están haciendo lo que les gusta y cobrando por ello. O sea, hoy día vemos gente, Gen Alpha, que hacen dibujos todos los días, los suben a Instagram y la gente se puede suscribir para verlos, se los puede comprar directamente ahí. O que hacen cierto tipo de servicios en los cuales te enseñan, te hacen, qué sé yo, estos manuales operativos y los van subiendo si es que eres parte de su Patreon, o si eres parte de su Discord pagado. O sea, tenemos muchas plataformas hoy día que permiten ofrecer suscripciones y encuentran que es razonable, es una forma aún más eficiente incluso que los millennials o que los Z que hacían cursos para venderlos y que es con fondo una cosa online que yo vendo, estos no, te vendo la mensualidad. Y eso permite tener un poco de regularidad también en los ingresos para pagar sus propios SaaS o sus propias suscripciones. Y en términos de... Bueno, y también los Gen Alpha también están con tecnología asistida, pero también es como tecnología asistida para todo. Es para todo en todo ámbito. Es crear, o sea, es una cosa que va a tener la diferencia entre el Gen Alpha es mucho más utilitarista y menos identificatorio que el Gen Z. El Gen Z todavía quiere tener una identidad, el Gen Alpha simplemente quiere sobrevivir. Entonces, no le interesa, el Gen Z todavía quiere ser famoso, el Gen Alpha está en las modalidades como, no quiero que nadie me conozca en internet, gracias. O sea, ya como que dieron la vuelta. Y también está muy preocupado por el tema de privacidad de datos y todo. El Gen Alpha, de todas maneras, está súper orientado al propósito. Entonces, el tener claro el propósito de la compañía ayuda mucho a atraer este nuevo talento, pero probablemente programas un poco más largos de talento van a ser mucho más efectivos que un programa normal de captación de personas. Ahí entra la lógica de los programas de internado, los programas que tiene como Coca-Cola para poder hacer los internados, que son mucho más complejos en la preparación de los talentos que están entrando. Y dentro del área de expertise, de todas maneras, los Gen Alpha van a operar en una modalidad mucho más cooperativa de comunidades. Dentro de que ustedes deben verlos dentro de la compañía, que ahora estamos abriendo las redes de mujeres dentro de las compañías, las redes de inclusión, los coordinadores, que como microestructuras más allá que solamente los hilos de información que normalmente uno encuentra en una empresa normal. Así que algunas esta lámina está cosas que hemos aprendido. En versión súper rápida, el mercado es global, así que si están, o sea, dejen de pensar en talento solamente local, piensen en talento global. Globant ya salió a buscar gente por mucho más afuera, nosotros estamos siendo reclutados desde afuera, y eso es una realidad que va a ocurrir. El trabajo es remoto, lo quieran o no, o sea, todos los departamentos de recursos humanos con los que nosotros hemos hablado nos están diciendo que están teniendo problemas haciendo reclutamiento porque su trabajo no es remoto, y el trabajo híbrido no es lo mismo que remoto. En las generaciones un poco más grandes, por ejemplo, los X, te van a tolerar que el trabajo sea híbrido, porque en realidad no les gusta estar en su casa, pero igual de todas maneras vamos a ir hacia el remoto y ese es el trabajo. El trabajo es autogestionado. En Bayer acaban de despedir a 12.000 cargos de media gerencia, porque realmente las organizaciones van a tratar de ser mucho más livianas y no queremos capas intermedias. ¿Por qué? Porque son lateras. El trabajo tiene fecha de expiración, o sea, la mayoría de los trabajos va a ser por proyecto. Para los que son como cargos, van a ser cargos de 2 años, 3 años, y que tienen fecha de expiración, y el trabajo va a ser definitivamente híbrido con inteligencia artificial. Accenture tiene un plan de 40% de automatización de todos sus procesos y de todas horas administrativas, que ya lo está logrando. Todo lo que sea automatizable lo será, y eso es porque ahora la doctrina antigua es layoffs y offshoring, ahora es automatización.
Ahora, probablemente se van a dar cuenta que es mucho más caro automatizarlo que simplemente tener un humano, pero eso va a ser un proceso largo. Y los profesionales necesitan marcas, o sea, los profesionales para poder trabajar ya no va a significar, o sea, los CVs ya no están siendo suficientes, la gente necesita marcas que operen afuera de su CV. Porque los sistemas de ATS, que son los sistemas para poder contratar personas, son súper ineficientes filtrando O sea, profesionales, así que las marcas van a ser importantes. Claro, de hecho eso es especialmente importante para las generaciones más antiguas, los Gen X, por ejemplo, y los Millennials. Sí. La marca personal va a ser un tema mucho más fuerte, porque de hecho los Gen Z y los Gen Alpha ya lo hacen por defecto. De hecho, el que tengan su canal de TikTok, qué sé yo, ya es trabajar en su marca. Pero efectivamente hoy día, ese Gen X que trata de hacer el currículum más lindo, está haciéndose un despropósito. Hoy día tiene que preocuparse de quién va a ser y por lo tanto los temas de marca van a ser tener tu podcast, tener tu canal de YouTube. O sea, recomiendo a todos que se vayan preparando para hacer eso. Sí. Y el trabajo del futuro va a ser una tarea y como súper claro, así como una tarea, no así como estoy encargado de tal cosa, no, hago tal cosa. ¿Por Claro. qué? Porque van a estar todos apuntando a automatizarla y el conocimiento se vence más rápido. Entonces, para toda la gente que dice, es que tengo 25 años de experiencia, ya, en China ya están despidiendo a toda la gente mayor de 30. Porque el problema en las áreas de tecnología, ¿por qué? Porque la experiencia que tienen esas personas que son 15 años más, esos 15 años más no me sirven, porque esa información está desactualizada. Y Claro, eso es interesante, ojo, por favor, léanos los labios. Esa información ya no sirve. O sea, efectivamente, de esos 25 años de experiencia, uno puede decir, no, pero es que toda experiencia sirve. No, justo estamos en una brecha tal en la cual puede haber 10 o 15 años tuyos que son totalmente inservibles. O sea, no, cero aporte a lo que está diciendo. Entonces, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con eso, por lo tanto, hay que estar muy, muy actualizado. Clasificación de data, y ahora se hace todo con Machine Learning. Pero, Hanna, ¿hay esperanza? Porque cuando uno dice esto, oye, qué difícil sería coordinar todas estas generaciones, son complejas, son distintas, nunca vamos a poder tener un equipo intergeneracional. Pero ¿y qué pasa? No. ¿Se podrá uno abstraer de la intergeneracionalidad vamos a comenzar, decir, podemos hacer grandes equipos? Vamos a comenzar respondiendo a preguntas porque justamente ya deberíamos haber terminado hace 2 minutos, pero me voy a encargar de responder algunas de las preguntas que están saliendo. Entonces, Patricia Jarpa dice, preguntó si que las empresas chilenas están preparadas para el tema de colapso con capital humano. Entonces, ¿cómo se hace para que incorporen humanos multigeneracionales? Entonces, hay un concepto que nosotros trabajamos con el tema de los equipos multigeneracionales que tiene que ver con el equipo de sincronización. Entonces, no importando quién componga el equipo, sí se puede sincronizar bajo una capa transversal, que es la capa de neurociencia. Todos los cerebros sí funcionan igual, con cierto grado más o menos de regulación emocional, más de regulación emocional, menos de regulación emocional, o darse cuenta que uno tiene de regulación emocional. O sea, entonces, de hecho, dentro aquí, para que se entienda el concepto, o sea, estudios hechos con electroencefalograma han mostrado que en el fondo los equipos que funcionan súper sincronizados, literal sincronizan sus ondas cerebrales. Por lo tanto, las ondas beta, que son las que utilizamos normalmente en el día a día, están a un ritmo cada vez más parecidos a medida que la gente se va sincronizando en los equipos con cosas como las que vemos aquí. Bien. Y ahí, acá como para ir entendiendo como cuál es el impacto del generacional. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un ambiente controlado, que es como lo típico que ocurriría, por ejemplo, en un equipo de fútbol. Un ambiente controlado para un X es que haya metas. Para un millennial es que haya roles. Y para un Z es que haya procedimientos. Sí, claro. Y va bajando. Y cada uno, estos son parte de las pruebas que nosotros hemos hecho con distintos equipos, haciendo que funcionen mejor. La visión y propósito común para los X es tener una estrategia, una bajada para los millennials y valores emocionales para los Z. En participación y autonomía es cooperación para X, o sea, que las áreas se conversen. Y en el caso de Y es como co-creación, o sea, no solamente que conversen, sino que efectivamente diseñen juntas con una visión que converse entre sí. Y para los Z es que seamos auto-organizados, o sea, tengamos la capacidad de que no nos bajen las cosas desde el cielo y seamos capaces de poder coordinar lo que nosotros hacemos. Y hay puntos de sincronización y estos son los puntos que nosotros consideramos que son como los más importantes porque son los que hemos notado donde efectivamente las compañías van un poco fallando. Entonces, por ejemplo, el potencial de fallo, que pueda fallar o no y cuál es el costo de fallar. Acabo de ver un banco que está teniendo los días así como de yo también fracasé y donde pueden contar y aprender de los fracasos, lo cual significa que tenemos mayor prueba, mayor experimentación y esto sirve para
para regular emocionalmente a todo el mundo, porque el fallo te impide tomar decisiones. Claro, el ownership, por ejemplo, tiene que ver con que no solo participe la gente, sino que se reconozca cada una de las contribuciones individuales. La gente quiere reconocer que no sea el jefe el que se lleva todos los elogios o cosas por el estilo. Absolutamente. Los temas de comunicación, por ejemplo, y que se comuniquen las cosas, decirse las cosas con cierta sinceridad y que sean claras, sobre todo que sean claras, ¿no? Hazte ese informe, ya, pero ¿informe de qué? Esto no está bueno, no está bueno, ¿por qué? Todas esas cosas que tienden a, o sea, se hace cada vez más importante y obviamente va a agilizar el trabajo. Sí. Y acá, y conocimientos heurísticas tiene que ver cómo nosotros resolvemos y cómo consolidamos la información. A mí me da mucha risa el otro día me estaban diciendo, si yo capacito a alguien y se me va, ¿qué pasa? Y le decía, el tema es que cuando tú capacitas a alguien y no tienes una base de conocimiento, ese conocimiento siempre se pierde. Entonces, evidentemente, tu organización no tiene sentido capacitar personas. Pero si tu conocimiento es compartido, tu conocimiento es colaborativo, tu conocimiento se co-crea, los productos se co-crean, nunca va a haber pérdida de información. O sea, de hecho es muy divertido, pero desde la Gen X que se viene hablando del tema de gestión del conocimiento y no se hace bien en las empresas. Y todo el mundo encuentra que es demasiada pega hacerlo, pero usted que así tenés empresas que llevan 20 años sin gestión del conocimiento y esas son las que más van a sufrir ahora con las generaciones que se van yendo. Por lo tanto, hoy día tener modelos de gestión del conocimiento desde reuniones, cuestiones que se guardan, sistemas de archivo, etcétera, va a ser clave porque se van a ir más las generaciones. Por lo tanto, en vez de llorar, lo que hay que tener es una estrategia que permita gestionar eso. Exacto. Y siguiente. Entonces, el mentoring. Estas son las del mentoring. Sí, total. Estas son las cosas que nosotros hemos descubierto que en realidad funcionan súper bien, transversales, independientes del mercado. Estas son cosas que pueden practicar desde ahora y que sugerimos que practiquen ustedes. Mentoring, el proceso, yo creo que el 100% de la empresa Fortune 500, el top 100, todas tienen programas de mentoría. Todas. ¿Por qué? Porque el conocimiento cambia, la base de conocimiento cambia, tenemos temas generacionales, o sea, la mejor manera de poder mantener una base de conocimiento fresca y más regulada emocionalmente, concepto de pertenencia y también mayor diversidad, es el mentoring. O sea, tiene impactos positivos en casi todos los números. Y los estudios que se han hecho con la generación Z y la generación alfa en particular, todos irrestrictamente de todas las empresas que lo han hecho, la gente dice, quiero un programa de mentoring. Pero ojo, quiero un programa de mentoring para que me mentoreen y yo quiero mentorear a mis mayores. Y el mentoring inverso pasa a ser un tema súper importante porque en el fondo pasan dos cosas. El mentoring inverso, por un lado, te permite entender a la generación más chica como tu trabajador, pero también te permite entender a los clientes que se vienen. Y han encontrado que en estas empresas grandes que están haciendo mentoring 360, o sea, inverso y normal, efectivamente pueden ser más competitivos en sus productos o servicios por el hecho de que en el fondo aprenden de esta generación. Entonces es como si estuviera diciendo antropología o estudio de campo en el mismo proceso. Y si en realidad lo del mentoring no es lo suyo, ahí también nosotros hemos trabajado. Esta es una prueba que hemos estado haciendo con equipos de trabajo de distintas empresas, distintos niveles de conocimiento técnico, que tiene que ver con el tema de acoplamiento neuronal y el concepto del cerebro ágil, que es una presentación que hice hace poco en el Agile 2024. Y le dejamos ahí, o sea, como para arriba, como para que lo vean por arriba. ¿Cachai? Porque ahora ya vamos a entrar a las preguntas, pero tiene que ver con que efectivamente existen ejercicios para hacer que un equipo funcione, un equipo multigeneracional, un equipo que recién se conoce, trabaje mucho más rápido, mucho mejor, en menor tiempo. Y existe como concepto metodológico el generar un cerebro ágil a través de ciertos ejercicios que se desarrollan en un periodo de tiempo muy cortito y nos ahorramos meses, básicamente. Y nos podemos ahorrar meses para adelante también. Esto sirve mucho para cuando uno está comenzando un proyecto, cuando está terminando un proyecto y eso. Y muchas gracias por muchas gracias por venir con eso. Y eso. O sea, algunas conclusiones, pero prefiero pasar a las preguntas. Bueno, si quieren saber más de algunas cosas, nos pueden escribir. Ahí tienen el acceso a algunas de las cosas que tenemos ahora que tienen que ver con cómo generar equipos ágiles y demás. Así que pregunten y aquí estamos. Sí, y nos pueden hacer preguntas ahora o sea, Agustín nos hace las preguntas que él considere razonables. Y en Chile, ¿cuántas empresas tienen un programa de mentoría? Como ser una empresa gringa ahí para que también si quieres participar. Está. Ya. Estoy feliz porque hemos llegado a una meta increíble de personas, casi más de 50 personas que estuvieron y en el PIC, 55 personas, así que estamos muy contentos
por ser la primera transmisión de Marmedia con Marmedia Talk y con ustedes, con Autómata. Tema realmente interesante. Algo que me quedó dando vuelta y que yo creo que es súper interesante, entendiendo todas las preguntas y tratando de hacerla en una sola, la ansiedad del trabajo entre estas generaciones o estas multigeneraciones, ¿cómo se podrá trabajar desde el punto de vista del gerente? El gerente de recursos humanos, el gerente general, el gerente de marketing o aquellos que están a cargo de estos grupos. Porque, por ejemplo, yo soy baby boomer casi X, pero estoy ahí. Y, por ejemplo, con la persona que nosotros trabajamos, que es Diego Vega, que está clavado viendo esto, el que hizo la gráfica, nos entendimos súper bien. La agencia de nosotros tiene multigeneración, personas que han durado 20 años con nosotros, 23 años ya trabajando, y otros que se integran y salen. ¿Cómo un jefe actual puede manejar estas distintas características de estas personas que tienen, digamos, distintas formas de ser? La generación cristal, los millennials, todas las nuevas generaciones son distintas. ¿Cómo creen ustedes que esto se puede manejar? Ya, estos son los ejemplos que nosotros hemos visto. Entonces, lo primero es que hay una capa de respeto general que, aunque suene extraño, el estándar Z es el buen estándar. Sí, de hecho, o sea, cuando uno escucha un Z que dice, es como, es muy divertido, pero hemos escuchado gente X reclamando porque, oye, pero es que esta gente Z se enoja si uno le grita. Es que está bien que se enojen si te gritan, porque no hay que gritarle a la gente, ¿cachai? Es que, oye, se enojan si es que uno les dice, no sé, negro, guatón, no sé qué cosa. Es como, claro, porque no hay que hablar de esas cosas y está bien no hablar de esas cosas. Entonces, en general, es como dice Hanna, si uno quiere saber cuál es el estándar, esas cosas que encuentras exageradas de un Z o de un alfa, probablemente sean las correctas. Z es el estándar. Sí. O sea, yo creo que Z, o sea, primero es como, tenemos que subir la vara y no bajarla. Yo creo que lo primero tiene que ver como tener como instancias de conversación, más que artefactos. Esto no es una capacitación para tomar a la generación Z que entren al equipo, sino más bien como realmente el artefacto es conversaciones. Y cada equipo debería tener esta conversación de justamente de poner límites, como dice la Patricia. Y de verdad creo que, o sea, las conversaciones profundas que hemos tenido de bienestar con recursos humanos, las mejores conversaciones las hemos tenido con Z. O sea, son los que más comprenden el impacto de la desregulación emocional, son mucho más conscientes de signos tempranos de burnout. Y a nivel de gerencia, ¿cuál es mi recomendación? El gerente general tiene que decir para dónde va la micro y tiene que ser extremadamente eficiente en transmitir eso y que se baje. Porque es la primera capa de incertidumbre y la incertidumbre genera desregulación emocional. Todas las incertidumbres, de hecho las incertidumbres de la definición de cargo, las incertidumbres de la definición de hecho es muy divertido, pero nosotros hemos aprendido de los Zetas a tener procedimientos operativos. O sea, nosotros tenemos un Z que se encarga de nuestros temas audiovisuales y todo, y nos obligó a hacer un procedimiento operativo en detalle para evitar fallos, que nosotros no habíamos hecho, y lo hacíamos al tuntún. Sí, pero lo hacíamos al tuntún, pero constantemente mejorándolo, porque somos millennials. Sí, claro. Mira, estas definiciones que ustedes han mencionado ahora, ¿cómo pueden operar ahora para una empresa que está buscando talento? ¿Ok? Por ejemplo, tendría que fijarse en el currículum, tendría que fijarse en el rango etario para decir, esta persona es Z, esta persona es baby boomer, esta persona es X. Por lo tanto, de acuerdo a esta nomenclatura que ustedes acaban de enunciar, debería ser, digamos, como un elemento importante para que esa persona, por ejemplo, pueda optar a un cargo específico. ¿Sabes qué? Yo creo que sí. O sea, realmente, o sea, no es que las generaciones determinen el talento o competencia específica que tengas, pero sí la combinación entre la regulación emocional, la motivación, la estructura de la motivación, porque finalmente la motivación es una cajita, las cajitas de motivación de cada una de las generaciones sí son muy parecidas. Entonces el Z se siente demasiado feliz cuando arregla algo. Y el X se siente demasiado bien cuando logra algo. Entonces, cuando quieres que efectivamente algo suceda, pero no te importa cómo suceda,
quizás debería contratar un X. Pero si te importa que el proceso se mejore y que sea sustentable, debería contratar un millennial. Ahora, por supuesto que todo eso con la salvedad de que efectivamente estas cuestiones no son fijas, o sea, de alguna forma tenemos, o sea, estas son finalmente generalizaciones y estamos hablando, o sea, es como, no sé, pues Y son como decir, o sea, generalizaciones urbanas. es como el caso de nosotros, porque es como decir que Agustín puede tener una determinada edad cronológica, pero claramente es mucho más joven, porque y a mí me pasa con mis cogeneraciones, ¿cachai? Que lo encuentro aviejados a veces, y en el fondo va a tener mucho que ver con el trabajador. Estos son generalidades, pero efectivamente sí comparten experiencias. En el fondo lo que no hay que olvidar es que finalmente las generaciones lo que comparten son ciertos hitos. Por ejemplo, no sé, la generación millennial sí supo del atentado a las Torres Gemelas, la generación Z lo conoció como noticia. Claro. Y la generación alfa de frente a qué se refiere con eran torres que eran iguales. ¿Qué es eso? No. Ahí hay que pensar que lo que tenemos en común son significados. Tenemos significados, por ejemplo, los X sí tienen un significado de qué es el trabajo, ¿cachai? ¿Qué significa tener un rol? Es como el millennial también lo mismo, de que una empresa es grande, ¿cachai? Versus trabajar en lo que estudiaste. Hay ciertos conceptos como entre motivación y como valoración y reputación que sí son comunes de cada una de las generaciones y por ende determinan qué decisiones toman laborales. Y creo, ahí Patricia estaba preguntando si cuántas empresas hay de mentoría. Bueno, el otro día estaba viendo y hay ciertas compañías, hay ciertas organizaciones que venden procesos de mentoría a las empresas. Entonces, por ejemplo, tipo WUMAP, mujeres empresarias, está como ahora está muy orientado en el tema de mentoría hacia las mujeres. Y hay algunos que tienen programas de mentoría, pero para jóvenes. Ahora, en nuestra experiencia, y viendo la literatura internacional, los modelos de mentoría que mejor funcionan son los que son totalmente transversales. O sea, es todos contra todos y mentoría inversa. O sea, esos son realmente los que tú dices, oye, ¿sabes qué? Realmente tenemos una base de conocimiento que está viva, es súper orgánica, esto no es un manual, no se va a morir. Esta es una súper buena pregunta, porque tiene dos respuestas en el fondo. La primera es desde la neurociencia. No existe la multitarea, punto. Ya, o sea, por lo tanto, cuando se pide ser multitarea, es un pedido malo, es un pedido irresponsable. O sea, eso, da lo mismo. Quien sea que lo haya pedido está mal. ¿Por qué? Porque en el fondo el cerebro no funciona en multitasking. El cerebro lo que hace es lo que se llama la multitarea preemptiva. ¿Qué significa eso? Que yo hago una tarea y paso a otra, voy cambiando de tarea. Y ese paso entre tareas, que parece ser multitarea, que tengo la sensación de que estoy haciendo varias cosas al mismo tiempo, requiere de un tiempo de setup, de un micro tiempo de setup, que es como martillar el cerebro cada vez. Por lo tanto, lo que va generando es un gran nivel de cansancio a lo largo del día, que va haciendo que eso ocurra muy mal. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, en la realidad, que las generaciones, justamente la generación Z y la generación alfa, son más multitasking que el resto. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a las redes sociales, tienen FOMO, exactamente, que es el fear of missing out. Es decir, están esperando que le hagan un like a su cuestión y todo, que están haciendo una tarea mientras están mirando su teléfono, mientras tienen una conversación en chat, y efectivamente lo que hicieron fue disminuir el tiempo de setup y les daña menos, entre comillas, el proceso de multitarea, lo que no significa que les haga bien, pero les daña menos. Por lo tanto, también eso tiene que ver con su estructura del trabajo, porque también van a estar más dispuestos a tener múltiples trabajos de freelancer o micro tareas y cosas por el estilo en distintas empresas, porque a veces pueden estar, y tú vas a ver que generalmente la generación, tanto millennial y en particular la Gen Z, pueden estar en 3 reuniones al mismo tiempo, lo que no se recomienda, por supuesto. Claro. Pero en general uno no debiera tener, ahora, distinto es ser multitarea a ser multifunción, que eso es diferente, porque sí se está esperando hoy día, y eso es algo que probablemente va a empezar a aumentar, y no es tan loco, que es que se espera que una persona, por ejemplo, una persona que está en marketing, por un caso, sea capaz de hacer una landing page, sea capaz de hacer un video y de gestionar las redes sociales, porque como va a usar inteligencia artificial y va a usar tecnologías asistivas, lo va a hacer en menos tiempo. Por lo tanto, uno podría pensar que sí puede hacer más funciones, y muchas empresas están yendo a la lógica de contratar al gerente C-level como fraccional y tener 2 o 3 personas técnicas que hagan de todo. Y eso es distinto en el fondo a la multifuncionalidad que la multitarea al mismo tiempo. Claro. Ahí yo creo que hay una discusión de arquitectura, básicamente, pero es de arquitectura, porque digo, si yo tomo un X, ¿cachai? Que es, por ejemplo, un director financiero que llevamos hace mucho tiempo, ese director financiero, en vez de meterse al SAP y hacer un montón de cosas, lo que hace es meter su lógica a la programación del SAP y automatiza ciertos procesos, y quedan ahí. Entonces, esa función pasa a ser automatizada. Después necesito hacer lo mismo, pero extendido o escalable. Y eso también lo dejo automatizado y lo dejo secuencial.
o lo delego en inteligencia artificial, o lo delego en un proceso de RPA, y así. Entonces, parte de la arquitectura que le faltan los roles ahora, que es como la discusión que hay que tener con todas las empresas que deberían tener ahora, es de la gente que tengo, qué es lo que quiero lograr, cuál es el valor que quiero construir, cuáles son los productos que quiero hacer, y a base de eso, cómo tengo que estructurar los roles, qué tipo de tecnología tengo que tener disponible, qué tipo de procesos son y cuáles tengo que volar, porque hay algunos que no tienen sentido, así como Ahí tengo una proceso de aprobación. Ahí tengo una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo entonces se puede equiparar, alienar estos equipos de trabajo con estos nuevos conceptos, de esta nueva realidad que nos está golpeando la puerta? Porque en realidad esto ya para mí no es futuro, es aquí, es ahora, ya está sucediendo. Sí. Las personas no se están jubilando por distintos motivos, por dinero, sí, y porque también quieren seguir siendo activos. Y vienen estas nuevas generaciones que están impulsando estos cambios. Las empresas, como tú dijiste, los chinos ya, estas personas de 35 años para arriba ya no me sirven porque no tienen este tipo de competencias. Pero en el mundo subdesarrollado, como el de nosotros, Chile, Sudamérica en general, viene esta suerte de combinación en donde las personas que tienen más edad dicen, no, estos chicos no sirven para nada, no hacen la pega. Por ejemplo, las empresas que buscan venta, no hay gente joven en ventas. Claro. Totalmente. No les gusta vender y ojalá todo sea a través de un formato digital y que me hagan el pedido, checklist y listo. Entonces, el desafío para las empresas, ponte tú en mi caso como agencia de publicidad, como de marketing, que tenemos multitarea y de repente estamos con 2 o 3 pantallas y nos piden las cuestiones para el día de mañana y hay que tenerlas ahora. ¿Cómo creen ustedes, porque yo sé por ahí que tienen una cosita, digamos, para ofrecer, poner en línea a estos equipos para que estén sincronizados y puedan ser más eficientes en el trabajo del día a día? Obviamente con un coach, en el fondo el jefe para mí debe ser un coach a esta altura, ya no es tan solo dirigiendo, decir háganme esta cosa, sino que también saber de lo que está diciendo y por otro lado educar a su equipo y principalmente ser un psicólogo para ver cómo pueden funcionar bien esto. ¿Qué creen ustedes de esta? Me pasé siendo casi un Paulsen en esto, ¿eh? Una pregunta con argumentos. Es una pregunta profunda y compleja, porque la respuesta es cuánto estás dispuesto a poner las manos. Claro. Porque nosotros sabemos, nosotros que venimos del mundo de transformación digital, sabemos que todas las empresas dicen, oye, es que voy a despedir el 40% de mi personal y voy a meter tecnología. Y después reculan de esa decisión y vuelven a recontratar 20% y terminan con la tecnología súper cortada. Claro. Entonces, ¿qué es lo que hemos descubierto nosotros en el proceso? Que tú en realidad sí tienes la posibilidad de poder hacer que los equipos adopten esta tecnología, adopten esta nueva forma de trabajar, sí y solo sí ellos lo ven posible. O sea, les hace lógico. Claro. Entonces, parte de lo que hemos estado trabajando es justamente qué tipo de métodos tienes que aplicar con tus equipos para poder hacer acoplamiento neuronal rápido. Que básicamente que este equipo, que se conoce hace menos de una semana, se logre conocer súper rápido, logra conocer sus impedimentos, nosotros logramos determinar cuáles son los puntos de entrada para esos impedimentos, revisamos cuál es el ecosistema y después una vez que nosotros revisamos el ecosistema podemos intervenir. Y no solamente intervenir, y esa es la otra parte que hemos estado viendo, no hay un modelo único para todas las empresas. Entonces, claro, el modelo para Mark Media va a ser único para Mark Media porque Mark Media genera un valor distinto que otra agencia. Claro. Entonces, eso, el que te diga como no, porque tiene que ver con una cosa que hay en teoría sistémica, que es el concepto de distinción y entorno. Y entonces, en el fondo, la realidad, como está compuesta en el fondo por las distintas realidades, se genera una realidad, y va a sonar medio complejo esto, pero una realidad emergente, es decir, que aparece de las relaciones y las comunicaciones. Es decir, es una realidad diferente. Entonces, ¿qué pasa? Acá, efectivamente, como dice Hanna, cada empresa es diferente, entonces, porque tiene un entorno distinto. Pero sus personas pueden cambiar y puedes cambiarlas, y por lo tanto, si entiendes ese entorno o esta persona que emerge de la organización, puedes incluso cambiar las piezas y no te afecta entonces ya el problema de que las generaciones quieran irse antes o cosas por el estilo. Porque en realidad lo que tú entiendes es este cerebro que surge, ¿no es cierto?, común. Y ese entendimiento del cerebro común es lo interesante. Y lo que hemos trabajado justamente es cómo lograr esto en bastante poco tiempo. Hemos estado desarrollando algunas metodologías. Nuestra meta son 5 horas. 5 horas. En 5 horas hacemos un alineamiento. En una hora,
¿Sabéis por qué no? ¿Cachai? En otra hora sabéis que es posible, en otra hora sabes que quiere la jefatura, en otra hora sabes cuáles son las oportunidades que hay en el entorno, en otra hora decir cuál va a ser tu cartera de proyecto. Exacto. ¿Por qué? Porque cualquier otra cosa tiene resistencia. Exacto. Pero porque tú, de hecho, eso mata la resistencia. Pero supongamos que estamos en una empresa que ya está totalmente consolidada y todo lo que ustedes están diciendo tiene que convivir con el valor único de venta, con el valor de la marca, total, con el branding. Total. Entonces imagínate que todos estos procesos una empresa lo está viviendo, pero ellos tienen que mantener esa imagen de marca, pero con un proceso interno tremendo, un proceso de cambio interno que además tiene que transmitir eso hacia sus consumidores. Es bien heavy ese tema, porque en el fondo una empresa variopinto está, digamos, llegando a un público objetivo que no es necesariamente el mismo que está dentro. Entonces, claro, ¿cómo se puede convivir eso? Entonces es bastante heavy, porque además estamos hablando, bueno, heavy es un término antiguo que después se los puedo explicar, pero en el fondo tiene que ver con esta relación. Entonces, yo creo que da para mucho ese plan de las 5 horas, creo que va a quedar poco, porque esto es, estamos en la cresta de la ola. O sea, estamos surfeando una tendencia que muy pocas empresas la están viendo. De hecho, las universidades, los institutos, etcétera, no están pensando en esto. Entonces, y nos está golpeando problemas. Sí. O sea, están teniendo el problema de, oye, ¿sabéis qué? No puedo entrenar a nadie porque se me da antes de los 2 años. El primer año es súper poco productivo. ¿Qué es lo que puedo hacer con este equipo? O tengo un equipo que en realidad se me achanchó. O sea, era súper bueno y ahora ya no funciona. O tengo un equipo que en realidad tuve que despedir a la mitad y ahora tengo que funcionar con la mitad, pero tengo que producir el doble. O tengo un equipo que era súper bueno para 10 años atrás. ¿Y cómo debe ser capacitación ese equipo, Hanna? ¿Cómo lo vaya a capacitar? ¿Lo vaya a llevar, digamos, a hacer Benji? ¿Lo vaya a llevar, digamos, a jugar dados? ¿Qué vaya a hacer, digamos? Mira, me encanta que digas eso, porque mira, hay una empresa que se llama Cordivex, que lo primero que hace cuando tiene proyectos complejos es que lleva a su equipo a tirarse en Benji. Porque descubrieron que ese salto en Benji, que igual es caro, evidentemente, en general lograba mayor niveles de coordinación en ese equipo que cualquier otra actividad. Porque van a morir algunos. Porque acaban de tener una experiencia de muerte juntos. Exacto. Compartida, claro. Única. Tienen un relato compartido. O sea, digamos que una guerra, un batallón que va a la guerra es un proceso, digamos, de exactamente lo mismo que están diciendo ustedes. Sí, yo cuando estuve en la guerra de granaderos siempre tengo esos recuerdos. Pero no quiero hablar de eso hoy. No quiero hablar de tu guerra. Sí. Y después lo otro es que hay una cosa bien particular. En la teoría del sistema, los sistemas no se pueden cambiar a sí mismos. Claro. Entonces, lo que tú puedes tener es una variación del sistema con menor desperdicio. Pero un árbol de peras siempre va a ser un árbol de pera. Podéis sacar las peras más rápido, ¿cachai? Pueden ser peras más grandes, pero va a ser pera. Entonces, la primera etapa es que sea con menos desperdicio, mucho más sustentable, mucho más feliz, mucho más fluido. Y eso se puede lograr rápidamente. O sea, si tú... ¿Podemos reciclar el trabajo? Total, o sea, no solamente reciclar trabajo, nosotros hemos hecho programas donde tenemos 35 personas que, 1, no pisaron la universidad, 2, no han sido capacitados en nada, o sea, nada de diseño, y en 2 meses los teníamos como diseñadores de servicios. Estaban haciendo viajes del usuario, diseñando experiencia del cliente, con métricas, presentando proyectos de directorio, eso en 2 meses, o sea, se puede. Sí. Ahora, ¿cuál es la metodología? Tú no le puedes enseñar a una persona, la persona va a aprender. Claro. Totalmente distinto a mecánica es totalmente distinta. La persona va a experimentar algo, va a probar algo, lo va a adquirir y ergo lo va a aprender. Ahora, si tú le enseñas algo y la persona logra aprenderlo, ya eso es otra cosa. Pero normalmente el proceso que uno trabaja es experimental. Y el proceso experimental necesita generar un espacio seguro, un espacio rápido, un espacio de bajo costo, o sea, no le va a costar el trabajo y que la persona lo pueda implementar rápidamente. Y esa es como la metodología que hemos ocupado consistentemente. Ahora, nosotros siempre estamos haciendo experimentos con los equipos y una de las cosas que hemos descubierto es que el equipo en sí mismo tiene que verse a sí mismo capaz de poder hacer esos cambios. Entiendo. Si no se ven, no lo van a poder hacer, aunque lo puedan hacer. Entonces, por eso el primer ejercicio es como, ¿sabes qué? Veamos cuáles son los impedimentos.
Después al rato tú lo agarras y le decías cuáles son sus ideas de aquello que es posible. Y en el cono del futuro, para aquellos que les guste el tema de futurología, se puede hacer un forecast de aquello que es probable, posible, imposible, improbable, bacán, deseable. Y se puede trabajar con los equipos. Y pasa de equipos que en realidad están viendo su día a día, están súper consumidos por su día a día, a equipos que están viendo el futuro, más o menos en la misma lógica que lo del dueño. Porque el dueño tiene una vista a futuro mucho más distinta, a una escala mucho más distinta que normalmente los colaboradores. Y eso es lo que uno está tratando como de impulsar. Exacto. Fantástico. Bueno, yo creo que nos pasamos de la hora. Fue realmente entretenido. Ha sido, no sé, yo aprendí 1 kilo con ustedes para hacer la primera charla. Estoy feliz que haya sido con ustedes. Tuvimos una sintonía, digamos, sumamente entretenida. Personas que se han quedado todo este rato y les damos las gracias a cada uno de ellos y de ellas por estar acá. Esto va a quedar grabado, por supuesto, lo van a poder ver una y otra vez, copiar términos que no entendieron y también, digamos, seguir preguntándonos a nosotros por separado, tanto por la agencia, por Autómata o por Marmedia, para que podamos, digamos, dar curso a sus preguntas. También hay un programa que mis amigos de Autómata lo están desarrollando justamente para aquellas empresas que necesitan este tipo de asesoría, este tipo de programas para nivelar neuronalmente a los equipos, para que sean mucho más eficientes en el trabajo, pero que también sean más felices. Y eso es significativo en la parada que está ahora el mundo, porque finalmente el que seamos felices en lo que estamos haciendo hace que tu trabajo sea de mejor calidad. Hace un tiempo atrás yo en esta misma plataforma propuse el no trabajar, sino que hacer lo que a uno le gusta. Entonces, por eso, incluso tengo un libro que estoy tratando de hacer en algún minuto y que tiene que ver con esto, con un experimento que sería, por ejemplo, en un pueblo con 5.000 personas y que cada uno de esas 5.000 personas eligiera qué es lo que quiere hacer, pero hacerlo bien y hacerlo con gusto, donde el dinero no sea el propósito, sino que sea el hacer las cosas bien. Pero una locura. Pero en cierta manera esto ayuda, su visión ayuda a que nivelemos, digamos, los equipos de trabajo. En la agencia esto es muy complejo. Tengo casos de clientes que se complejizan con esto y creo que lo de usted ha sido realmente valioso. Entonces, a todos los amigos que están viendo esto, le dejamos el QR para que se puedan conectar con mis dos queridos amigos, Hanna y Andrés, y puedan, digamos, tener este nivel de experiencia y este paso más adelante. No esperen que las cosas pasen. Tienen que hacer que las cosas sucedan. No pueden esperar que tengan este problema con que el jefe está pasado, sobrepasado, digamos, porque la gente joven que le pide cuestiones y que ellos no sepan cómo hacerlo, que haya esta lucha generacional. No esperen que pase eso, adelántense, porque ahí está el futuro. No hay que reaccionar, hay que anticiparse. No esperen un ley Karin, por favor. Sí, por favor, sí. Los dejo a ustedes para que se despidan, amigos míos, y espero que volvamos a tener una segunda, tercera o cuarta sesión después de esto. Oye, por cierto, nada que ver, pero la próxima charla es de la Constanza Ivieta, que es lo máximo. Sí, eso es que lo vamos lo tenía acá como para así que no de fondo, que el 12 de junio vamos a tener estrategias B2B en LinkedIn con Constanza Ivieta, que la conozco muy bien, ¿no? Ella empezó a generar este tema de LinkedIn, le ha ido salvaje, lo ha hecho fabuloso. Después, el 7 de agosto, Comunicación Verde con Natalia Freire, una amiga mía también que está desarrollando todo esto de la comunicación en verde, que es cómo comunicar este tema del mundo ecológico desde otra mirada. El 16 de octubre me voy a mandar yo una charla, espero que alguien más me acompañe para no ser latero, sobre el tema de la preevaluación de conceptos creativos, para que en el fondo podamos tener una mejor proyección de las campañas y asegurar desde antes una efectividad total. Así que muchísimas gracias. Y la próxima, el 12 de junio,
con Constancia Vieta, Estrategia en LinkedIn, el 7 de agosto, Comunicación en Verde, con Natalia Freire, el 16 de octubre conmigo, Concepto, Evaluación de Concepto, y muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Nos vemos. Nos Adiós. vemos. Muchas gracias a todos. Muchas Gracias por las gracias a todos preguntas. por Gracias por quedarse, acompañarnos. etcétera. Sí, 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 siempre nos pasamos. Lo sí. siento. Sí. Bye bye. Chao.